Hablar de el doctor Boris Darmon probablemente sea de repente una tarea de largos minutos. Intentaremos resumir su trayectoria de más de 40 años como formador, como desarrollador del talento del capital humano en diversas organizaciones públicas y privadas, como teólogo, como pensador también, como escritor, como coach, como entrenador, como catedrático universitario, como investigador, como escritor. En realidad, una larga trayectoria. Para nosotros es un honor esta noche aquí en el Instituto de Liderazgo Transformacional y Coaching, y gracias también a nuestra Escuela de Líderes, pues presentar este tema de la noche. No hay más preámbulos, dejamos con ustedes a nuestro amigo, maestro, pero sobre todo mejor ser humano, el doctor Boris Darmon. Adelante, maestro Boris. Muchas gracias, Julio. Gracias. Siempre he dicho que cuando tú quieres que alguien hable bien de ti, dile a tus amigos que hagan la presentación. Gracias, Julio, porque somos amigos y, por supuesto, agradecido por lo que dices de este servidor. Sí, a través de los años hay cosas que la vida nos ha enseñado y una de las cosas que queremos aprender cada día es ser mejores personas. Y gracias a eso podemos trabajar juntos en estos proyectos de desarrollo personal. Una de las grandes cosas que en la vida tuvimos que aprender es que no es la profesión, no es el título, no es el grado, no es el puesto, ni siquiera es la oportunidad que tienes de ocupar un cargo de liderazgo, sino la capacidad que tienes de darte cuenta que eres un ser humano. Y ese ser humano, sin duda, va a controlar u orientar de manera sostenida a otra persona, a esa persona que tú quieres llegar, pero de una manera más humana. Gracias por la oportunidad de este sábado que ustedes toman de su tiempo para venir y escuchar una conferencia en esta noche referida al momento que vivimos en nuestra vida. Revisando un poco las inferencias referente a cómo se festejan los días del padre, el día de la madre, se cree que el 67% de la población mundial festeja el día de la madre, pero solamente un 31% muchas veces el del padre. Y no necesariamente porque el padre no sea relevante, sino porque esto está guiado de alguna manera por los sentimientos de los seres humanos referente a un ser que también forma parte de la familia, pero de una manera totalmente diferente. Esta noche yo quiero comenzar con este título, pero sin imagen. Lo digo a propósito, ¿por qué razón? Porque el día de hoy, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, pasamos una de las experiencias más tristes de nuestra vida diaria. Enterrar o poner en un nicho a un joven de 13 años que, gracias a cierto nivel de ignorancia y descuido respecto al liderazgo que un padre, una madre tiene que tener con sus hijos, este joven tomó la motocicleta de la casa y a media cuadra de la casa se accidentó y se quitó la vida. Por unas horas estuvo vivo. Lastimosamente, los daños cerebrales fueron suficientemente grandes y de alta complejidad, de tal modo que unas 4 o 5 horas después, el jovencito descansó. En mi charla final, antes de poner el féretro en el nicho, les dije a ellos que había 2 lecciones que teníamos que aprender. La primera de ellas, los 13 años de felicidad de un joven que a sus 13 años nos daba muchas alegrías. Incidentemente o anecdóticamente, yo tuve a este joven en mi casa el domingo, colaborando conmigo y yo con él en algunas tareas de la finca. Pude conversar con él sin saber que 2 días después él estaría muerto y en un sepulcro. Su felicidad de sus 13 primeros años de su vida, todos lo conocían. Jovial, emprendedor, un chico inquieto, muy conocido en el colegio, formaba parte de la selección del colegio, incluso había ganado el privilegio de poder viajar con su equipo a la capital. Todos esos privilegios hermosos eran realmente dignos de recordar. Y les decía yo a ellos, ¿cuántos de nosotros hemos aprendido a ser gratos con nuestros hijos por el cariño,
la alegría que nos traen. Muchas veces pasan los años y como padres no sabemos valorar ese niño que al comienzo era la niña de nuestros ojos, pero pasan los años y la indiferencia, los compromisos sociales nos llevan a veces a perder el sentido del amor y el cariño mutuo que debemos prodigar a todos aquellos que están con nosotros. La segunda lección que yo planteé fue que aprendamos a nuestros hijos en su juventud a no darle responsabilidades que puedan poner en peligro la vida de cada uno de ellos. Ser padres también es entender que muchas de las cosas que pasen a nuestros hijos es culpa de nosotros. Cuando llamé a mi amigo el policía para preguntarle qué es lo que debía hacer, porque este niño a los 13 años no tenía licencia, no tenía SOAT, no tenía seguro, no tenía nada, no llevaba el casco, no llevaba nada y salió con la moto de la casa irresponsablemente, de alguna manera por la costumbre de la cultura de este lugar, y él sin mirar el peligro, sin tener conciencia del peligro, porque un joven de 13 años no tiene esa conciencia. Y nosotros le damos esa responsabilidad porque somos padres en cierta medida un poco irresponsables respecto a la trascendencia de valores y principios sociales que tenemos que liderar en la vida de nuestros hijos. Mi corazón se partió, tuve mucho dolor emocional en ese momento. Lloré un poco mientras hablaba porque la verdad me daba un acto o tenía un acto de impotencia de ver a algunos padres allí que a pesar de la lección que estábamos tocando en ese momento triste, muchos de ellos continuarían haciendo lo mismo. Creo que es el momento de como padres, no estoy hablando de mamá, estoy hablando de hombres, que tomamos la responsabilidad de un hogar. Somos de alguna manera encargados, y hoy lo vamos a analizar, de aquella responsabilidad imperante que necesita la sociedad, de que nosotros seamos los que trascendamos los valores y principios sociales de nuestra comunidad a través de nuestros hijos, de nuestra prole, de aquellos que nacieron en nuestro hogar. La revista de psicología INFAT dice que el padre es la clave en la familia y en el desarrollo de los niños. Es una figura de apoyo, de seguridad, que permite adquirir mayor autonomía e independencia en los hijos. ¿A los cuántos años tus hijos pueden ser responsables de aquellas cosas que tú les quieres enseñar? ¿A qué edad y de qué monto de responsabilidad tú puedes medir que ellos ya son capaces de manejar? Muchas veces como padres, que aprenda. No, desde pequeño. Yo le he enseñado a mi hijo a hacer eso y está bien. Que aprenda a golpes. Momento. Los golpes, si tú quieres llamar la palabra golpes entre comillas, controlados, momentos de responsabilidad controlada, está bien. Pero si esos golpes de los cuales tú refieres son el fruto del descuido, la irresponsabilidad que como padres muchas veces cometemos, no está bien. Es necesario adquirir mayor conciencia respecto a nuestra responsabilidad. Hay 4 cosas importantes que los padres tienen que hacer. Estoy hablando de papá. Según algunos especialistas del comportamiento, el niño tiende a imitar un modelo, especialmente aquellas personas de las cuales percibe su protección. Es decir, nuestros hijos imitan de forma natural lo que nosotros somos. En alguna ocasión, cuando yo tenía a mi hijo muy pequeño, con los 3 estaba en la playa y comencé a caminar a buscar unas piedras cerca a unas rocas que había allí, noté que mi hijo intentaba poner sus pies en las huellas que yo iba dejando en la arena. Y me hizo recordar aquella imagen de cuando niño yo vi de Jesús, que si nosotros queremos ser seguidores de Jesús, tenemos que seguir sus pisadas. Y cuando repasaba este tema decía yo, claro, nosotros los padres somos imitados por nuestros hijos. Es nuestro ejemplo lo que ellos asimilan en sus hábitos, lo cual forman sus costumbres y aún más su sentido de responsabilidad.
¿Qué modelo van a seguir nuestros hijos si nosotros a las 6 de la mañana nos ausentamos hasta la puesta del sol del día, 7, 8 de la noche cuando llegamos a casa y no nos vieron? Porque cada uno está desarrollando su responsabilidad profesional. Y aún quizás después del trabajo nos quedamos con unos traguitos con algunos amigos o algún tiempo para compartir con ellos, porque parece que también es bueno la sociabilización, pero no dejando nuestra responsabilidad de ser modelos en aquellos que nacieron dentro del seno de nuestro hogar. Sería bueno que te preguntes, ¿mis acciones concuerdan con los valores que le he estado enseñando a mis hijos? ¿Lo que digo, eso hago? Un padre estaba borracho y fumando. Cuando fue a ver unos amigos ahí al vecindario y cuando volvió encontró a su hijo de 8 años borracho y fumando. Y con una paliza y algunas patadas gritaba al niño diciendo que él no debía hacer lo que estaba haciendo, que eso era un asunto de adultos. No podemos ser modelos a seguir si nosotros mismos no estamos dispuestos a practicar aquello que queremos que nuestros hijos practiquen. Debemos ser motivadores. La palabra de Dios dice, no produzcáis a ira a vuestros hijos, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Tenemos que ser motivadores para una vida mejor. Por la confianza que nos brindan nuestros hijos, nos convertimos en las personas más de mayor influencia en sus vidas. Por lo tanto, en la máxima fuente de inspiración que ellos encuentran, que seamos nosotros. Por esta razón debemos ser las personas que más motivamos en sus vidas. Motivemos con afecto, con palabras amorosas, acompañándolos con los momentos más importantes y participando, interesándonos en sus actividades. Papá, te estuve esperando en la obra de teatro que estuvimos en el colegio. Ay, hijo, discúlpame, mucho trabajo, no pude llegar. Mentiras piadosas que a veces usamos y que nuestros hijos se dan cuenta que son solamente para escapar de la responsabilidad de ser motivadores de una vida mejor. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Estoy fortaleciendo la autoestima de mis hijos, reafirmando sus talentos y apoyando sus capacidades? ¿Estoy motivando a que cada uno de ellos pueda usar de manera mucho más óptima sus talentos para ser personas, mejores profesionales, mejores compañeros de la vida, mejores habitantes de una sociedad confusa, en un mundo devastado por la violencia, el maltrato, la falta de identidad? Nuestros hijos ahora no saben si son hombres o mujeres. La sociedad los está convirtiendo, dizque psicológicamente, en otros seres que ellos deben adoptar. ¿Aparecido dónde? En el vacío mental, donde no hay una motivación humana, por el vacío o la ausencia de los padres que no están presentes en la vida de sus hijos y que solamente pasan horas y horas en un trabajo o dos para pagar el televisor, para pagar el carro que está guardado en el garaje, para pagar privilegios de viajes a otros países para disque conocer. ¿Pero conocer qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Malgastar el dinero en cosas que no tienen valor cuando hay cosas más importantes dentro del hogar, como ser motivadores e inspiradores de una vida de éxito en los seres humanos que son muy parecidos a nosotros y que llevan nuestros genes en ellos. Necesitamos padres motivadores. Necesitamos padres mentores, que por la convivencia que tenemos con nuestros hijos, somos los indicados para animarlos a que salgan adelante y enfrenten cualquier crisis que se les presente. No les vamos a dar la fórmula del 1, 2, 3 para poder enfrentar las crisis. Les vamos a dar la fortaleza que necesitan para que ellos cuando sean adultos también puedan entender que es la fortaleza interna, mental, de la razón, de la conciencia, de los sentimientos, de los sentidos, que los hacen sobrevivir las circunstancias más difíciles que hay en la vida. Ser mentor de nuestros hijos es trascender esos valores de convicción personal de que son seres creados por Dios con la inteligencia suficiente para poder vivir en este mundo con éxito, con logros, con alcances,
que sean de satisfacción para ellos y para los que les rodean. Hazte esta pregunta otra vez. ¿Soy intencional en el tiempo que dedico a mis hijos enseñando lecciones de vida y aprendizajes que les servirán para el futuro? ¿Estoy trascendiendo de manera intencionada? ¿Le estoy dedicando tiempo para ser el mentor de mi hijo o de mi hija? Soy papá, y como papá, si quiero estar orgulloso del futuro logro de mis hijos, necesito ser un mentor en el presente que me permita a mí ver que ellos aprenden lecciones importantes de la vida para lograr aprendizajes importantes del logro y que les servirán para mantenerse sostenidos en el tiempo gracias a sus valores y sus principios adquiridos a través de la trascendencia de un verdadero padre. Somos constructores de un legado. Nuestra misión como padres es presentar al mundo a nuestros hijos como personas de bien. Es nuestro principal aporte a la humanidad, mis queridos amigos. Si eres una dama y tienes a tu padre todavía o a tu esposo que no está aquí en esta noche, hazle escuchar esta conferencia. ¿Quién sabe una palabra pueda captar en su corazón y pueda ayudarle a ser el padre constructor de un legado para el futuro? Porque somos la principal clave para aportar a la humanidad con algo importante. Por eso, cuando estamos acompañando a nuestros hijos en su crecimiento, debemos tener presente que al crecer multiplicarán lo que han aprendido en el hogar y esta contribución se multiplicará en las generaciones futuras. Somos los que formamos las nuevas generaciones. Somos los que construimos la nueva sociedad. Somos los que ponemos las bases sobre las cuales se construirán las columnas. Somos los que ponemos los principios sobre los que construirán los valores que formarán la sociedad en el futuro. Pregúntate, ¿cuál es el legado que estás dejando a tus hijos? Educamos a nuestros hijos con la meta de que un día puedan amar a otras personas como ellos han sido amados en casa, con el sueño de que puedan edificar una familia libre y saludable en la que prevalezcan los valores del respeto, la solidaridad, la fidelidad, la honestidad y el trabajo. Yo nunca podré olvidar que si bien es cierto mi padre no estaba todo el tiempo en casa, yo como único hijo varón en casa, recuerdo a mi padre decir, ve con tu madre y haz lo que ella te dice. No le desobedezcas. Si tú le desobedeces, te verás conmigo. Quiero que sepas que tú tienes que ser un hombre de bien. Sus consejos calaron hondo en mi corazón. Y seguramente el de sus padres en la de ustedes. Y escuchar esa voz fuerte, varonil, que dice obedece a tu madre, obedece los principios, haz lo que ella te dice, posiblemente eran las palabras que tú necesitabas para entender que ellos, tú y ellos, van dejando un legado en el futuro de una sociedad más humana. ¿Qué es ser un padre activo? Hay muchos padres hoy en día que engendraron hijos, abandonaron su familia, se fueron con otras familias. Incluso yo voy a decir algo que quizás a muchos les va a molestar esta noche, pero lo voy a decir. Si tú como padre tienes que dejar a tu amante para vivir con tu ex esposa y formar hijos porque todavía no han llegado a la edad suficiente, vale la pena. Si te tienes que quedar con tu esposa porque según tú eres tóxica y no la aguantas y por ella tienes que quedarte con ella, por ellos tienes que quedarte con ella, por tus hijos, vale la pena. No te enojes conmigo, es mi forma de pensar. Puede que no estés de acuerdo y lo acepto. Pero yo creo que un padre responsable no debe abandonar a sus hijos por los problemas de pareja. Un padre activo es un padre partícipe del cuidado diario y la crianza y la estimulación de tu hijo, de tu hija. Una vez una mujer me hizo una consulta. Me dijo, doctor, ¿cuál sería el castigo más grande que yo le pueda dar a mi esposo, que es un mujeriego? Y yo le dije, déjalo vivir contigo en un cuarto al lado y que lleve a los hijos al colegio, que los traiga del colegio, que prepare el desayuno y que les ayude a atender la cama y que se dedique para con sus hijos.
Gracias por el consejo, me dijo aquella mujer. Yo no sé si lo hizo, pero qué privilegio para un padre, por más malo o bueno que seas, por más fiel o infiel que seas a tu pareja, ser partícipe del cuidado diario de tus hijos, cambiarle los pañales, sentir sus besos, sus agú, agú, papá, estimularlos para que lleguen a ser jóvenes del futuro sólidos. ¡Qué privilegio! Ser un papá activo es ser corresponsable de la crianza, compartiendo con la mamá las tareas domésticas y cuidados, tales como alimentar, vestir, pasear, hacer dormir, jugar, bañar, enseñar a tu hijo o tu hija. Ah, ¿qué me dicen a mí? Qué privilegio poder tener a mi hija en mis brazos cuando recién me dice papá y poder verla descansar en mis brazos. Ponerla en mi pecho cuando recién había nacido y sentir su corazón y su respiración. Yo diría, babosa, me echaba la baba aquí en mi pecho y me sentía el hombre más privilegiado del mundo. Qué privilegio ser papá. Y cuando tuve a mis mellizos, ni hablar. Darle el biberón a los dos al mismo tiempo, cambiarle los pañales, participar de las cosas de la casa. No estoy diciendo que soy un papá ejemplar, pero me encanta recordar aquellos momentos. Ser un papá activo es estimular el desarrollo de tu hijo o hija en cada etapa de su vida. Yo tengo hijos ahora que son padres. Y cuando ellos me hablan y me hacen una pregunta, papá, ¿qué hago con mi hijo? ¿Está pasando esto con mi hija? Qué privilegio ser papá en las etapas de la vida de nuestros propios hijos que ya son padres. Qué lindo escuchar a tu hijo decir, a ver, escucha a tu abuelito lo que te va a decir. Lo que él te dice me enseñó a mí. Hazle caso. Qué bonito. Ser un papá activo es tener una relación afectuosa, incondicional con él o con ella. No está permitido que nosotros los padres nos enojemos con nuestros hijos y le cortemos el habla. Y si hay algo que hay que hacer, pidiéndoles perdón, o no sé, buscando alguna alternativa para mantener esa relación, hazlo, porque los días pasan y cada día que pasa no se recupera. Sé un padre activo con tus hijos, con tus nietos, de la mejor manera, de la manera que tú quieras. Nadie te ponga a ti los parámetros. No, que los abuelos no crían a los hijos, a los nietos. Eso es el problema de cada uno. Cada uno hace lo mejor para acercarse a los seres que ama. Ser un padre activo es criar de manera respetuosa, poniendo límites, pero con un buen trato. Ser un papá presente implica proveer económicamente, pero es mucho más que simplemente ropa y casa. Es cariño, es entrega, es plena intención para con ellos de bienestar. ¿Qué beneficios tiene una paternidad activa? Los beneficios es que cuando como papá estás involucrado activamente en el cuidado y el desarrollo de tu hija, ella o él se desarrollan de manera mucho más sana y mucho mejor. Por eso no debes abandonar a tus hijos por un problema de pareja. Si la convivencia es suficiente como para poder convivir como vecinos, aunque sea, pero dentro de la misma casa, quédate en casa. Cuida de tus hijos. La madre tiene menos sobrecarga cuando el padre colabora, porque las tareas son compartidas en el hogar. Si tu vecino te ve barriendo el patio, barriendo la casa, lavando los platos y te dice que eres un saco largo o un mandilón, no importa. Deja que tu vecino críe a sus hijos como él quiera. Las consecuencias de una educación adecuada, de un servicio compartido, se verán en el futuro. Cuando un papá está involucrado activamente en el desarrollo de sus hijos, tú te sientes más realizado con tu vida, porque tienes un objetivo. Esa es la ventaja maravillosa de ser papá. El vínculo con tu hijo será mucho más sólido en el tiempo y de mejor calidad. No te sorprendas que tu hijo te quiere hablar todos los días, que tu hija te llame todos los días. Papito, quiero escuchar tu voz. Esa convivencia, ese vínculo te ha unido al corazón de tu hijo o de tu hija. Recuerdo que a tu hijo y a tu hija le da seguridad y alegría verte vinculado con su desarrollo y con su crecimiento. ¿Será esto de muy poco valor para ti como papá? ¿Será que no tomes en cuenta lo maravilloso que es sentir seguridad y alegría gracias a que tú le has legado
o le has compartido ese sentir a tus hijos? Hay una gran escritora que sus libros están en la biblioteca más importante del Vaticano y también de la biblioteca del presidente de los Estados Unidos. Helena Harmon de White es una escritora prolija que escribió más de 50.000 artículos en el siglo XIX. Y en uno de sus libros ella habla acerca de la responsabilidad del padre. Y quise traer para ustedes algunos consejos desde el punto de vista espiritual. ¿Y por qué lo hago? Porque nosotros somos seres espirituales, eminentemente espirituales, porque fuimos hechos a semejanza de Dios, el Creador. Y como cristiano que soy, o creyente del Creador, si tú no eres cristiano no importa, pero yo soy creyente del Creador, quiero decirte lo que ella dice, algunas cosas que me parecieron sumamente relevantes. Dice, el papel del padre es importantísimo. Y miren lo que esa palabra me gustó. Es el vinculador de los tesoros del hogar. Y por su afecto fuerte, fervoroso y consagrado, une a los miembros de la familia, la madre y los hijos, con los lazos más resistentes. ¿Tú por qué crees que tus hijos muchas veces son débiles para soportar las situaciones emocionales o los conflictos de la familia? Porque tú no estás presente. Porque el vinculador de esos lazos fuertes, fervorosos, de un amor casi apasionado, lo dan los papás. Ella dice, es la cabeza de la familia. El esposo y padre es la cabeza de la familia. La cabeza es símbolo de razón, de razonamiento, de entrega consciente de amor por su familia. Es el soporte de los hijos y de la dirección que tomen en la vida. Si tú le das soporte ahora, ellos van a tomar rumbos adecuados. Su influencia es la más fuerte para afrontar momentos de desafío en la vida. Yo recuerdo en algún momento a mi hija decir, papá, ¿te acuerdas de esa vez? Sí, eso me enseñó para poder sobrepasar esta crisis. El padre como cabeza de la familia. El padre como legislador y sacerdote. Qué interesante esta descripción. Legislador y sacerdote. Todos los miembros de la familia giran alrededor del padre. Es el legislador y en su conducta viril, varonil, ilustra las virtudes más austeras, la energía, la integridad, la honradez, la paciencia, el valor, la diligencia y la utilidad práctica. A veces los papás no somos eso, no somos íntegros, no somos honrados. Como papás tenemos que ser honrados, desarrollar una energía suficiente, pero que desarrolle paciencia y valor en el corazón de nuestros hijos. El padre es en un sentido el sacerdote de la familia que dispone sobre el altar de Dios el sacrificio diario a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el padre es el que encarga, así como en la mañana el párroco en la iglesia hace la misa, así el padre en el hogar debe encargar a sus hijos en las manos del Creador. Esto no tiene nada que ver con un asunto de religión, por si acaso, ¿eh? Eso no tiene nada que ver con evangélicos, católicos, adventistas, no, nada de eso. Esto es una labor que Dios le dio al hombre como cabeza del hogar y sacerdote de su familia. Dios debe ser honrado gracias a la influencia del Padre como sacerdote de su pequeña iglesia. Es allí donde el Padre ejerce el sacerdocio encargado por Dios. El Padre no debe traicionar su cometido sagrado de ser encargado por Dios de su familia. En ningún punto debe renunciar a su autoridad paterna. Ah, no, su mamá hace lo que quiere, a mí no me toman en cuenta. Claro, si eres un padre irresponsable, muchas veces la mamá tendrá que tomar el lugar que tú no tomas. Pero tú no puedes renunciar a tu autoridad paterna. Dios te pedirá cuenta en el día del juicio. Esta señora dice, debe andar con Dios. El padre deberá ligar a sus hijos con el trono de Dios por medio de una fe viva. Cuando tus hijos te cuentan sus problemas y ven que el futuro es oscuro, ¿tú qué les dices? ¿Encuentran fe en tus palabras?
encuentran un consejo que les diga, no te preocupes, vamos a luchar, Dios va a estar con nosotros, Él nos va a ayudar. O simplemente le decimos, deja eso, abandona, no va a pasar nada. Y más hay palabras de desánimo que muchas veces una fe viva, confiada en el Dios creador. Sus limitaciones humanas las debe poner en las manos de Jesús para recibir la fortaleza del Altísimo. ¿Cuántas veces los discípulos se acercaron al pecho de Jesús, al hombro de Jesús, para recibir consuelo? ¿Cuántas viudas, cuántos enfermos se acercaron a Jesús cuando Él estaba en la tierra y recibieron sanidad? Y un padre debe hacer eso con su familia. Debe orar junto a su familia cada día. Debe rezar. Debe orar a solas, encargando a su familia en las manos del Creador. Es tu labor como padre. El padre requiere madurez y experiencia. El padre no debe ser como un niño al que le mueven los impulsos. Yo me voy de esta casa, aquí nadie me hace caso. El padre debe estar ligado a su familia por lazos sagrados y santos. Lo que será su influencia en el hogar será determinado por su conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien envió para enseñarnos cosas importantes. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. El padre debe destacarse en la cabeza de su familia, no como un niño crecido, indisciplinado, sino como un hombre de carácter viril que domina sus pasiones. Si no puedes controlar tus pasiones, ponlos en las manos de Dios, Él te va a ayudar. Debe obtener educación en una moral correcta. Su conducta en la vida familiar debe ser dirigida y refrenada por los principios puros de la palabra de Dios. Qué libro más maravilloso que aquel libro que dice, padres, amad a vuestros hijos, como Dios ama a su iglesia. Entonces crecerá hasta alcanzar la plena estatura del hombre de Cristo Jesús, ese hombre maduro, ese hombre firme, con valor. Padres, sométanse a la voluntad de Dios. Padres, sometámonos a la voluntad de Dios. Nunca debe un padre manifestar un espíritu titánico en el hogar. El hombre que lo hace no obra como agente de Dios, sino como influenciado por el mal. Someta su voluntad a la de Dios. Haga cuanto pueda para que la vida de su esposa sea placentera y feliz. Lea la palabra de Dios y que sea su libro de consejos. Viva en el hogar de acuerdo con las enseñanzas de ella. Amad a vuestras mujeres como Cristo ama a su iglesia. Interesante es la palabra de Dios. Y esto no tiene nada que ver con religión, por si acaso, ¿eh? No estoy hablando de religión. Estoy hablando de las enseñanzas y principios y valores que debemos transmitir a nuestra sociedad a través de nuestra labor paterna. Finalmente, padre, mantente enfocado en el objetivo de lograr heredar a las próximas generaciones una sociedad más humana, más consciente de que hay un futuro mejor para el hombre, gracias a las promesas del Dios creador. ¿Hay algo más importante en la vida que formar hijos para una sociedad mejor? ¿Hay algo más valeroso que pueda hacer un hombre por otros que formarlos y heredar a las próximas generaciones hombres y mujeres de principios y valores sostenidos? ¿Hay algo más grande que tú puedas ver en la vida de otros que la imitación de aquellas cosas que tú hiciste cuando eran pequeños en tus hijos? Y ver cómo ellos los practican y los multiplican de manera sostenida en el tiempo, y que te sientas el hombre más orgulloso de la tierra, porque ves que los consejos y la labor que realizaste enfocadamente en el objetivo de formar nuevas generaciones se logró en la vida de tus hijos. No es el título de doctor, no es el título ni la posición que logren, sino lo grande que son como seres humanos, contribuyendo a una sociedad
que sea una sociedad más humana y que tenga mayor trascendencia en la vida de otros seres humanos para dar gloria a nuestro Creador. Querido Padre, no pierdas de vista tu objetivo. Vive por él y la historia te recompensará. Solo depende de ti. Y yo espero que este consejo sea un consejo que llene de paz y de alegría tu corazón en este Día del Padre. Mañana es el Día del Papá. Y quise dar este consejo, no porque soy el mejor papá, sino porque soy papá como ustedes, que luchan cada día, que lucharon cuando eran pequeños, que luchamos cuando eran jóvenes, que luchan ahora con nuestros hijos ya casados para darles el mejor consejo y llenar sus corazones de esperanza y de paz y decirles que el trabajo hecho un día tendrá maravillosas recompensas. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y mi corazón lo traslado a cada uno de ustedes para felicitarles en este Día del Padre. Y si no está tu esposo con nosotros hoy, dile de parte de esta escuela que le deseamos un hermoso día. Y dale este consejo si quieres, comparte esta presentación que estará en nuestro canal, Boris Darmon Canal, en los próximos 15 minutos que podrás tú repetirlo o compartirlo con otras personas. Gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga. Gracias, gracias, maestro Boris. Como siempre, muy claro, muy preciso, y vamos a abrir micrófonos, el mismo chat también, para alguna participación, para alguna consulta. Si hay algún papá, vemos algunos en diversos lugares del Perú. Está Puno presente también. Me parece que está Puno, está también Norte de América. Están algunos de nuestros invitados también, está Santos Torres también, micrófonos abiertos o el chat abierto también para alguna inquietud y alguna pregunta. Mientras van colocando alguna inquietud o van abriendo micrófonos, maestro Boris, en el tercer punto de su recomendación nos presentaba usted que el padre tiene que ser un mentor. Ese mentor entonces implica la necesidad de un permanente aprendizaje, actualización, training, capacitación por parte de los papás. Pero ¿cómo hacerle si usted mismo comenzó su conferencia diciendo que el papá suele estar muchas veces ausente porque tiene que salir a las 6 de la mañana o antes o de repente después, pero estar llegando a las 6, 8, 10 de la noche de repente, cuando ya el niño está prácticamente o la niña está prácticamente en cama para alistarse para la jornada del día siguiente? Qué complejo ser ese mentor, ¿de dónde sacar fuentes, información, conocimiento, aparte de las capacitaciones que hacemos aquí en el Instituto de Liderazgo Transformacional y Coaching y por supuesto Escuela de Líderes? Una de las cosas que yo te voy a contestar tiene que ver con una experiencia que yo tuve cuando fui a comprar un auto para mi casa. Eran más o menos las 4 de la tarde cuando llegué a la casa donde yo iba a ver el auto y salió un hombre con 4 niños. Y le digo, ¿cómo está? Muy bien. Miramos el auto y nos sentamos a conversar en la mesa del patio y le pregunté, ¿quién es el dueño del auto? Me dijo, mi esposa, pero mi esposa no está. ¿Cuándo estará? Dice, no se preocupe, ella dejó los documentos firmados. Puede venir mañana a recoger el auto si usted lo desea. Yo tendré todos los documentos listos para poder llevarlo. Y nos pusimos a conversar. Ella era hispana y trabajaba fuera de la casa durante toda la semana. Viajaba en el avión los domingos por la noche y volvía los viernes por la tarde. Y le pregunté yo, ¿y usted no trabaja? Dice, no. Hace 6 años dejé el trabajo porque era más importante mis hijos que el trabajo. Y eso me grabó tanto esta lección que muchas veces aquí en nuestra cultura pensamos que es la madre la que tiene que sacrificar a veces su trabajo para poder cuidar de los hijos. Si los dos tienen conciencia de la realidad, que es necesario ser mentores de nuestros hijos. Debo decir antes de lo que voy a decir, que la sociedad del pasado no es la misma sociedad de ahora. Pero la sociedad del pasado, si bien es cierto, no tenía las atracciones y los deseos de posesión que tenemos ahora, aún así, ellos tenían responsabilidades que cumplían con sus hijos, que no debemos abandonar en el presente. Yo recomendaría que usted no haga tantos compromisos
como por ejemplo tener el primer auto si no lo puede tener la casa si no lo puede tener, para no entrar en deudas suficientes que nos puedan limitar el tiempo que pasamos con nuestros hijos para ser mentores de ellos. Yo me encanta cuando voy por la ciudad y en un kindergarten o en una escuela primaria veo una cantidad de hombres y mujeres esperando a sus hijos para recogerlos del colegio. Hay alguien allí que está dejando de trabajar, que está reduciendo sus compromisos económicos y profesionales para poder dedicarle tiempo a sus hijos y ser mentores de ellos. La decisión está en uno de los padres. Ahora, ¿qué hacer cuando es un monoparental? Cuando una mamá sola tiene que criar a sus hijos. Es más difícil. Sin duda yo no tengo un consejo ni la clave para esas personas, pero tratar de buscar un trabajo que te permita estar más tiempo con tus hijos, hacer el esfuerzo, quizás sea uno de los pequeños consejos que puedo dar al terminar tu pregunta. Gracias, gracias, maestro Boris. Seguimos con los micrófonos abiertos. Invitamos a nuestro amigo y líder también, Juan Pichén, de repente por allá en las alturas del Ande, del altiplano peruano, o de repente nos vamos al centro de la Sierra Central, allá por Huancavelica, por Ayacucho de repente, o nos vamos al norte, no sé si está por ahí cerca nuestro amigo Teodosio. Quisiéramos en todo caso su comentario, amigo, amiga, su reflexión sobre este tema a propósito de la celebración o la alternativa de celebrar en muchos países de América Latina, pues este momento especial. Nos vamos entonces al norte del continente, doctor Boris. Ahí está nuestra amiga Laura. Abrimos su micrófono Tania había y abierto su micrófono primero. Tania me parece que tiene abierto su micrófono a también. ver, Tania, buenas noches, Tania. Buenas noches, doctor Boris. Qué gusto verle y qué gusto escucharle. Buenas noches a todos. Me he quedado pensando en todo lo que usted ha dicho y también revisando un poco mi vida, revisando todo lo que yo he pasado, he vivido estos años. Y pues no sé si he hecho bien o he hecho mal. Bueno, yo rapidito le cuento que prácticamente sola he criado a mis dos hijos. Tengo un hijo varón de 17 años y tengo una hijita de 14 años. Y con el papá me tuve que separar pues a los más o menos cuando mi hijito tenía unos 5 años, ¿no? El mayorcito porque él empezó a tomar, dejó de llegar a la casa, se puso agresivo. Era un conflicto terrible, entonces él se tuvo que, decidí separarme, ¿no? Porque me parecía que en esas circunstancias no podían estar los niños, eran chiquitos y absorbían toda esa situación. Entonces nos separamos y desde esa, no, y desde siempre, ¿no? Desde que nacieron, pero más aún desde esa fecha, pues yo tuve que hacerme cargo de ellos. Agradezco a Dios, a la vida que me dio la profesión de docente y que trabajaba de 8 a 12:30 nada más. Entonces yo los llevaba al colegio, a los dos, al jardín, al colegio, los dejaba, corría al trabajo, salía, recogía al uno, recogía al otro y me venía a la casa y para estar con ellos pues toda la tarde. Entonces, ese ha sido mi modo de vida hasta el día de hoy, que ya son jóvenes, seguimos los tres, y los veo bien, ¿no? Los veo tranquilos, unos chicos responsables, inteligentes. El papá mejoró bastante, pero no llegamos a regresar, ¿no? No nos hemos vuelto a unir, pero yo veo que ahora está muy pegado a ellos, siempre los ve, los saca. Figura paterna, gracias a Dios, no les ha faltado, ¿no? Después de los 2 o 3 años de crisis que tuvo él, poco a poco fue mejorando, ya empezó a trabajar y a verlos, pues, ¿no? Más seguido y creo que eso también les ha ayudado bastante, pero tuve que separarme, ¿no? Yo escuché que usted decía, pues, que sigan viviendo, pero yo en un departamento pequeño no podía vivir en unas circunstancias así, en que no llegaba, llegaba tarde, tocaba la puerta mareado, los niños se despertaban, era incómodo, ¿no? No, era imposible seguir viviendo así. Y ya, pues, tuve que separarme. Bueno, esa es mi historia Tania, y bueno, gracias a no Dios no me cortes, quejo de los niños. no cortes. Quiero decirte algo.
tú tienes razón. Lo ideal siempre es quedarse con la pareja. Lo que pasa es que muchas veces la circunstancia de la convivencia entre parejas, no todas las parejas tienen la misma circunstancia. Y tú elegiste lo que era mejor en ese momento y no te sientas mal. Dios te dio el privilegio de poder hacer más de que como mujer podías hacer para poder cubrir ese vacío. Pero la vida te regaló algo maravilloso. Te dio ese hombre que no fue ahora acompañando a los chicos a pesar de no haber estado en la formación básica de tus hijos. Y Dios es así, la vida es así. Y qué bueno, dale a él mi consejo de que ahora intente, a pesar del tiempo ya pasado, quizás no recuperar, pero llenar aquellas cosas en las que tal vez como padre o abuelo puede hacer por sus hijos. Siempre será bien recibido. Nunca es tarde para dar un poco más de aquello que hemos desarrollado conciencia que no hemos dado en el pasado. Y creo que muchos aún de los que nos hemos quedado en el hogar, a pesar de eso, no hemos dado. Pero la vida nos ha regalado la oportunidad de tener salud y vida para poder decir, despacito, voy a dedicarle ese tiempecito a mi hijo, voy a salir con él de 25, 30 años a tomarme un café, compartir ese momento íntimo, padre e hijo. Siempre va a haber, nunca está. Felicitaciones por tu trabajo como maestro. Gracias. Gracias también a usted, maestro. Ahora sí, nos vamos a México, al norte del continente. Ahí está nuestra amiga Laura, como siempre atenta a nuestras transmisiones. Buenas noches, Laura, el micrófono es tuyo. Buenas noches. Primeramente a todos los papás, muchas felicidades por el día de mañana. Doctor Boris, todo lo que nos dijo, todo está muy bien. Y le voy a decir qué hizo mi papá con nosotros. Además de ir a la escuela, nos dijo que teníamos que aprender un oficio. Entonces, uno de mis hermanos, bueno, mi apellido es Virgen Segura. Y en el caso de los varones, pues les hacían burla por el apellido. Entonces, uno de mis hermanos estudió como oficio electricista. Otro le dijo a mi papá, hijo, aprende mecánico, porque eso te va a dar de comer cuando no tengas trabajo. Y la tercera cosa, llegó mi hermano y le dijo, ya no pude entrar a carpintería. Y le dijo, ¿y qué taller escogiste? Dice, el único que había. ¿Cuál es? Dice, costura. Dice, pero eso es de las mujeres. Dijo, Dios de mi vida, lo más bonito que puedo tener yo en mi casa es un sastre. Y a partir de ahí, como le echó porras, pues se metió a costurar. Y le puedo decir que si pone un botón nunca se le cae, pero lo pone bien. Qué bueno. Entonces, es muy bonito porque ahorita escuchándolo, yo me ponía a analizar y pensar en cada uno de mis hermanos y lo que ellos vieron en mi papá, ellos lo están haciendo con sus hijos. Maravilloso. Pero en este caso, además, tiene que aprender 2 idiomas más. Porque a nosotros nos decía que teníamos que cuidar 5 cosas en la vida. 1, primeramente, comer como Dios manda, bien, para no andar todos, todos hueleques, nos decía. Segunda cosa, primero comer, luego dedicarle a Dios el tiempo que es para Dios. Si vas a misa, vas a estar en misa, no vas a estar jugando. Tercera cosa, la escuela. Y llegar puntual, no tarde, la escuela. Cuarta cosa, si tienes que ir con el médico, atento, decirle lo que sientes, anota para que no se te olvide y listo. Y quinta cosa, así bien marcadita, apréndanse a respetar. Lo dado es dado, lo prestado es prestado. Si entre ustedes viven eso, aquí yo no tengo problemas de nada. Cuando a veces algún niño tenía problemas en la escuela y venían a darle la queja, mi papá no nos regañaba, nos decía, a ver, ven, ¿cómo fue la cosa? No quiero mentiras, esas no califican aquí en esta casa. ¿Cómo fueron las cosas? Así, así, así. Ok, yo te he dicho que delante de la gente
Yo te he dicho que no te pelees, pero también, si no te defiendes, entonces yo te ajusticio. Entonces, nos decía, tienen que buscar el punto intermedio, el equilibrio, no sean ni tan ni más. Hay gente que es mejor que ustedes y otra que no es tan bien como ustedes, pero tienen que buscar el equilibrio para que encuentre su lugar donde quiera. Qué consejos sabios que nos Doctor, dan nuestros padres, ¿no? doctor Boris, todo eso que nos dijo, la verdad, empezando por este niño, a mí sí me caló, porque 2 compañeritos míos de la escuela se ahogaron en una pila porque no hubo un adulto mayor que nos ayudara a sacarlos. Mm. No hubo ningún maestro que con la lama de la misma pila se resbalaban. No había ni un palo para echarles y nadie se atrevía a caer a hacer el tercero. Mm. La pila no estaba honda, pero estaba resbalosa. Entonces, ahorita que comentó eso del niño, la verdad, es duro no poder tener a alguien que sea un punto de apoyo. Entonces, te agradezco mucho toda esta conferencia que me hizo recordar esto de mi papá, en paz descanse, que veo que mis hermanos hacen lo mismo con sus hijos. Maravilloso. Todos tienen un oficio. Hay uno que por cuestiones de salud le dio leucemia siendo pequeñito y por todo el tratamiento está muy alto de estatura para la edad que tiene, pero en la escuela no tiene el rendimiento que los demás niños. Y mi hermano le dijo, mijo, cuando seas grande, ¿de qué vas a vivir? Dice, no se preocupe, papi, yo voy a aprender a hacer tamales y yo voy a vender tamales casa por casa. Ahorita ese niño tiene 13 años, doctor Boris, y es el que más dinero en la bolsa tiene de todos los hijos de él en su casa. Porque su mamá le ayuda a hacer la masa, él se mete a la cocina, compra las cosas, el día de su cumpleaños no quiere que le regale nada, quiere dinero porque ya compró una olla tamalera, compra los ingredientes y él está haciendo tamales. Dijo, yo sé, no estoy tonto, pero tampoco voy a tener un trabajo bien, pero esto me va a dar dinero. Él está aprendiendo, le gustan mucho para no alargarme en esto, le gustan mucho las plantas. Y él de una hierbabuena, de un orégano, saca 2, 3 macetitas y luego va y las vende a $1. Así es de que como comerciante, excelente. Como profesionista, a lo mejor no. Pero como cocinero, lo máximo. Tiene 13 años. Entonces, doctor Boris, los papás no son nuestros amigos, son nuestros papás. Son nuestros papás. Y de ahí también depende mucho el respeto. Y en esta casa, a mis papás siempre les hablamos de usted. A las personas mayores de edad, de usted. Gracias a Dios. Entonces, ese es mi aporte. Yo estoy muy feliz porque nos inculcaron valores, nos enseñaron a rezar, nos enseñaron a respetar a los demás y a que cada quien se hiciera responsable económicamente de sus gastos. Maravilloso. Maravilloso. Eso. Gracias por tu aporte. Y muchas felicidades por el Día del Padre. Gracias. Y a las mamás que hacen también de papá. Gracias. Sí. Muy bien. Bueno, algunas reflexiones. Doris Valareso nos saluda desde Ecuador. Excelente, me encantó su oratoria. Feliz Día del Padre. Dios los bendiga, nos dice desde Machala, Ecuador. Gracias, Doris. Y bueno, regálenos, amigos y amigas, invitando a sus familiares, colegas, compañeros, amigos, porque estas presentaciones se vienen realizando ya hace casi 3 años, gracias al impulso, a la visión de nuestro amigo y maestro, el doctor Boris Darmon, y venimos todos los sábados y los miércoles, 8 de la noche, hora del este, hora de Perú, Ecuador y Colombia, trayendo estos importantes mensajes. Estamos llegando, si no hubiera otra participación, a la parte final de esta transmisión. Maestro Boris, adelante con usted.
Agradecido siempre, porque la vida me da la oportunidad de poder compartir cosas que quizás todos sabemos, pero vale la pena recordar. Ser padres es el privilegio más grande que Dios nos ha dado a los hombres, para acompañar a una mujer que en su seno llena de amor a cada uno de nuestros hijos. Demos lo mejor. El tiempo pasa y un día el tiempo nos recompensará con un qué buen padre que fuiste. Dios nos bendiga a todos. Un abrazo para todos. Para ti, Julio, que eres papá, un feliz Día del Padre. A todos los que nos escuchan, si pueden hacerle llegar a los que están presentes hoy a través de sus mamás o novias o lo que fuera, puedan darles también a ellos un abrazo de parte de la Escuela de Líderes y del Instituto de Liderazgo Transformacional y Coaching, que cada día que presenta una conferencia lo hace con el cariño de siempre. Muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Gracias, gracias.